Bueno, entonces les decía, el polen cuando germina y fecunda el óvulo, pues nada más lo que va a tratar de llevar es el material genético, no le va a llevar ni mitocondrias ni cloroplastos. Entonces, si tú expresas un transgen en cloroplastos, no va a estar en la descendencia. Entonces no importa qué tanto se... No, de hecho, sí es cierto, el polen no tiene cloroplastos. Menso. Sí, o sea, el polen no tiene cloroplastos, entonces si está en el cloroplasto, pues sí no va a estar en la descendencia. O sea, solamente que la planta femenina sea la que... Solamente se va a heredar el transgen por la parte femenina. El polen no tiene cómo heredar el transgen. Eso es importante para hacer un estudio de... Ay, ya pásale, nada más saluda ya. Nada más saluda y para la posteridad. Y bueno, entonces se tiene que saber si se inserta en el genoma, se inserta en mitocondrias o cloroplastos, la historia y uso, consumo, funciones, niveles de expresión, que tanto se expresa, si es tóxico, si es tóxico o provoca alergias. También el cultivo, si cambia la morfología o la productividad del cultivo, puede ser que sea más productivo, menos productivo. La composición del alimento, si se hace un análisis proximal. ¿Qué es el análisis proximal? Pues saber cuánta proteína, grasa, carbohidratos tiene, y minerales, y qué minerales. Nutrientes clave que sean importantes. Por ejemplo, si ustedes comen tortilla, ¿qué nutrientes están esperando obtener de la tortilla? Almidón, carbohidratos, sí, ¿qué más? Proteína, sí, pero poquita, no tiene tanta, no está tan chula. Calcio sobre todo, calcio es lo que tú estás esperando más. Entonces es el que debe salir, nutrientes clave, calcio. Que también tiene muchos aminoácidos, ¿cómo se llama? Esenciales. La tortilla tiene muchos aminoácidos esenciales, pero el problema es que todos los cereales son deficientes en aminoácidos aromáticos. Y los cereales, pero el frijol, las leguminosas son deficientes en aminoácidos aromáticos. Pero al combinarlos obtienes un alimento de muy buena calidad. Por eso tus tacos de frijoles son excelentes. Tienen proteínas de muy buena calidad. Entonces, sí, y es que curiosamente la cantidad de combinar un cereal con una leguminosa, obtienes el balance de carbohidratos y proteínas deseable para cualquier tipo de dieta pues saludable. O sea, incluso si quieres verte fit, sería, digamos, que lo óptimo. Tienes que comer más carbohidratos que grasas y proteínas. Y tanto las leguminosas como los cereales tienen muy poca grasa. Y la grasa que tienen es de muy buena calidad, porque sirve para la síntesis de neurotransmisores y bla, bla, bla. ¿A menos que qué? Que frías en aceite. A menos que frías así, ya. Pues es que depende. Mi abuelita ponía a sacar las tortillas al sol. ¿Han visto cuando los viejitos, no es que ya casi no venden así, pero cuando vendían las gelatinas, tenían una vitrina de vidrio? Y ahí en una de esas vitrinas de vidrio de gelatina, la cerraba mi abuelita las puertitas y las ponía las tortillas a secar. Y así hacía los chilaquiles. Y se secaba dura el sol. Pues sí, es que dentro de la vitrina sube como a 70 grados la temperatura. Y ahí deja las 3 horas, quedan bien duras. Quedaban y sin grasa. Bueno, nada más es un ejemplo de un análisis proximal de alimentos. Por ejemplo, aquí vemos cuánta proteína tiene, cuánta grasa tiene, cuántos carbohidratos, fibra cruda, etcétera. Y aquí los comparas el control, la planta pues sin el transgen, y ya después con el transgen cómo va cambiando. Y eso se tiene que hacer para los nutrientes clave. Ese nada más es un ejemplo de cómo se ven los aminoácidos, metionina, cisteína, todo esto, cómo se va a ver. Que no haya diferencias, aquí hay más aminoácidos, igual que no haya una diferencia en la composición química. Igual aquí los componentes de una variedad y la otra, aquí estos son, ¿cómo se llaman? Minerales.
hierro, cobre, magnesio, manganeso, nitrógeno, vitamina B1, vitamina B2, como la diferencia entre una planta y la otra pues es despreciable, o debe de ser despreciable para decir que no va a causar ningún efecto. Sí, almidón, carbohidratos, esos no son ejemplos de cómo se dan los análisis proximales. Las pruebas de toxicología, por ejemplo, esta proteína, la proteína CRI es la que produce Bacillus thuringiensis, pero de esta proteína hay miles de variedades, y esas variedades dependen de la toxicología, más bien dirigidas a qué quieres. No es lo mismo que esté dirigida a mariposas que a escarabajos o a hormigas, porque todos ellos tienen distinto pH estomacal. Es obvio, una mariposa se alimenta principalmente de polen, un escarabajo se alimenta principalmente de material en descomposición, o sea, se va a comer las raíces. Una hormiga se va a comer todo. No, sí, esas son bárbaras. Entonces, por eso es necesario conocer qué variedad de proteína. Y entonces, por ejemplo, si tú tienes una proteína que es específica para hormigas y tu problema es con mariposas, pues no. Es que yo no sé por qué les cuesta luego trabajo visualizar que si ves una oruga que está comiendo una planta, la matas porque dices, ese gusano está re feo, es una mariposa. Y bebé, por cierto, o sea, mataste un bebé. Mataste un bebé. Pero es que lo que luego me causa controversia de que no logran visualizar que una oruga es una mariposa. O sea, es un gusano nada más y ya, pero ya, bueno. Entonces, lo que hacen es que se les administra a algunos roedores, ratones, conejos, y durante cierto tiempo, ciertas dosis. Esto es relativamente alto porque estamos hablando de 3 gramos por kilogramo, 3.2 kilogramos, para ver que no hay efecto. Y es, por ejemplo, lo que pide la normatividad en aplicaciones a roedores, para ver si el alimento es tóxico o no, es el equivalente a una persona de 100 kilogramos consuma 70 toneladas de gramo en 14 días. Porque sí, o sea, estas dosis tan altas solamente las logras empacándole a los ratones de cállate y abre la boca. Y, sí es medio cruel esta. Pero pues, así que es la normativa. Y bueno, esos son resultados de una prueba de toxicología. Aquí vemos hembras y machos, pérdidas de peso y todo eso, y pues vemos que no hay variación. Entonces pues podemos considerar que el alimento es inocuo. Esto se los pongo porque hay muchos mitos ahí circulando. Por ejemplo, dicen, las papas transgénicas provocan daños, gastritis y otras cosas en ratas, y esta es la publicación, ¿no? La realidad es que casi no queda nada transgénico, nada que no sea transgénico en el mercado. Casi todo lo que ustedes consumen, plátanos, papas, es transgénico, de una u otra forma, directa o indirectamente, pero ya es transgénico. Y prácticamente ninguno de ustedes tiene mutaciones por el consumo de esto. De hecho, fuera de broma, yo cuando estaba, por ejemplo, en Francia, haciendo una estancia en Francia, había un mercado donde voy preguntando y una sola manzana costaba 2,5 euros, que porque era orgánica y no sé qué. Sí, son 50 pesos aquí. Sí, una sola manzanita. Y llegó otro puesto y tenía puras manzanas con símbolos asiáticos, no quiero decir cuál. Y pregunto cuánto costaba la bolsa, era 2 kilos cerraditos. Y me dice, cuesta 80 centavos de euro o algo así. Y le digo, ¿y por qué es tan barata? Y ya me dice, porque es transgénica. Y digo, échemela. Échemela. Sí, y pues sí, mi dieta fue prácticamente rica en manzanas por ese lado. Y eso explica muchas cosas, maestro. Otro mito, la soya modificada genéticamente modifica características nucleares en hepatocitos, y esos son los que según publicaron este artículo. Lo que pasa es que también aquí tiene que ver mucho la interpretación que hacen. Si tú tocas genes que son de metabolismo basal,
vas a obtener mutantes muy severas. Y entonces lo que estaban haciendo estos grupos antitransgénicos es insertar el transgen en genes que son de importancia vital para el funcionamiento de la célula. Y entonces la célula sería bastante deforme. Entonces, por eso ustedes deben de saber que en qué regiones debes de introducir un gen. Los primeros evolucionistas, al creerse sabios, dijeron que el genoma humano, al igual que la Tierra, está lleno de fósiles, de genes que quisieron ser y no pudieron. Hoy se sabe que todos esos fragmentos, digamos, si este es el fragmento del genoma, nada más este es un gen y por acá hay otro gen. Y entonces todo el 98% del genoma que no está formado por genes, entonces según los primeros evolucionistas era basura. Y como siempre el tiempo les digo que están mal. Hay muchas cosas que están, ¿cómo se conocen estas regiones? Ay, sí. Intergénicas. Dentro de estas regiones intergénicas hay, por ejemplo, una famosísima que se llama enhancers. Los enhancers hacen que